Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a sumergirnos en un tema de alta complejidad que sin duda nos reta en la práctica diaria, la epilepsia mitocondrial. Vamos a sintetizar la evidencia más actual para que podamos refinar nuestro enfoque clínico, yendo desde la disfunción molecular hasta esas decisiones cruciales que tomamos frente al paciente. Para poner el problema en perspectiva, empecemos con este dato. La prevalencia combinada de las enfermedades mitocondriales primarias es de 1 en 4.300. Y aunque cada una por separado es rara, si las vemos como un grupo, la verdad es que representan una carga neurológica muy importante y que, admitámoslo, a menudo se nos pasa por alto o se subdiagnostica. Y aquí viene el punto clave, lo que realmente nos importa en la consulta. Entre un 20 y un 50% de estos pacientes van a desarrollar crisis epilépticas. Esto cambia todo. La epilepsia deja de ser un síntoma más y se convierte en una manifestación central, un pilar de la disfunción mitocondrial. Muy bien, esta será nuestra ruta. Vamos a analizar de forma sistemática la epilepsia mitocondrial. Empezaremos con su prevalencia, luego nos meteremos de lleno en la fisiopatología. Delinearemos los fenotipos que sí o sí debemos conocer, identificaremos las pistas diagnósticas clave y cerraremos con las estrategias de manejo. A ver, clínicamente, el espectro de las crisis es increíblemente variado, es pleomórfico. Podemos ver desde mioclonias muy sutiles, casi imperceptibles, hasta crisis focales complejas o tónico-clónicas generalizadas. Pero ojo, hay un dato crucial. Hasta en un 20% de los casos de inicio temprano, la epilepsia es el primer síntoma. Es la que da la cara antes de que aparezca cualquier otra manifestación sistémica. Pero, ¿cómo llegamos de una mitocondria que no funciona bien a una neurona que dispara sin control? ¿Cuál es ese puente? Bueno, para entenderlo, tenemos que profundizar en la fisiopatología, seguir el camino desde la falta de ATP hasta el momento exacto en que se genera la crisis. Este diagrama es excelente porque lo resume todo. Encapsula la cascada patogénica. Fíjense, todo inicia aquí, en esta mitocondria defectuosa. Esto provoca una caída crítica en la producción de ATP. Y bien las consecuencias directas. Este fallo energético golpea la bomba de sodio-potasio ATPasa, lo que altera por completo el potencial de membrana. Y por si fuera poco, al mismo tiempo mueren interneuronas inhibitorias y se acumula calcio dentro de la célula. Es literalmente la tormenta perfecta para la hiperexcitabilidad y las crisis. Entonces, el epicentro de todo el problema es un fallo bioenergético, así de simple y así de complejo. La depleción de ATP desestabiliza el potencial de membrana en reposo. Es como si empujara a la neurona cada vez más cerca de su umbral de disparo. Ahí, justo ahí, se sientan las bases de la epileptogénesis. El resultado es un ataque por todos los frentes a la estabilidad de la neurona. Por un lado, la bomba de sodio-potasio falla. Por otro, perdemos el freno cortical porque mueren las interneuronas GABAérgicas. Y para rematar, el acelerador, el glutamato, se acumula porque los astrocitos no lo reciclan bien. El resultado, una verdadera tormenta sináptica. Ok, ya tenemos la base fisiopatológica. Ahora, la pregunta es, ¿y esto cómo se ve en la clínica? Pues vamos a dibujar los perfiles, los fenotipos clave de los 4 síndromes más importantes que tenemos que dominar: MELAS, MERS, POLC y Lee. Empecemos con MELAS. La clave aquí, la perla clínica que no se nos puede olvidar, es la conexión tan estrecha que existe entre las crisis epilépticas y esos episodios que parecen ictus. De hecho, hoy entendemos que muchos de estos stroke-like episodes no son otra cosa que una forma de estatus epiléptico focal. Ahora pasemos a MERF. Este síndrome tiene una tríada clásica que prácticamente nos da el diagnóstico: mioclono que va empeorando con el tiempo, epilepsia generalizada y, por supuesto, la miopatía con las famosas fibras rojo rasgadas en la biopsia. Hablemos de polio-G, y esto es importantísimo. Las mutaciones en este gen nuclear son la causa monogénica más frecuente de epilepsia mitocondrial. Siempre debemos pensar en polio-G cuando nos enfrentemos a fenotipos muy severos, con crisis difíciles de controlar, como la epilepsia parcial continua, y sobre todo en el contexto del síndrome de Alpers-Huttenlocher en niños. Y cerramos con el síndrome de Leigh. Estamos hablando de una encefalomielopatía necrotizante subaguda, devastadora y genéticamente muy diversa. El diagnóstico se apoya fuertemente en la neuroimagen, con esas lesiones características. Aquí, las crisis epilépticas, que aparecen en casi la mitad de los casos, son parte de un cuadro de regresión psicomotora muy profunda. Muy bien, ya sabemos reconocer los patrones clásicos. Ese es el primer paso. Pero ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica para que no se nos escape el diagnóstico? Vamos a analizar las pistas y esas banderas rojas que deben encender todas nuestras alarmas.
La pregunta del millón es, más allá de ver la crisis en sí, ¿qué otros datos clínicos nos deben gritar que podríamos estar frente a una causa mitocondrial? La respuesta es clara y directa. Tenemos que pensar más allá del cerebro y buscar activamente un trastorno multisistémico. La clave está en la combinación de epilepsia con problemas en otros órganos que consumen mucha energía. Piensen en miopatía, cardiomiopatía, sordera o diabetes. Esa combinación es la pista diagnóstica fundamental. Estas combinaciones de síntomas son justamente las banderas rojas que tenemos que tener grabadas. Por ejemplo, si tenemos un paciente con epilepsia y diabetes de inicio temprano o uno que combina crisis con ataxia y debilidad muscular, la sospecha de una enfermedad mitocondrial debe subir al primer lugar de nuestra lista de diferenciales. Inmediatamente. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, el manejo es todo un reto. Así que para terminar, vamos a revisar los principios farmacológicos y las estrategias terapéuticas que necesitamos para manejar estos pacientes tan complejos. Aquí la selección del fármaco antiepiléptico es absolutamente crítica. Fármacos como levetiracetam o lamotrigina suelen ser seguros, pero, y quiero ser muy enfático en esto, hay una contraindicación absoluta, el valproato de sodio. Especialmente en pacientes con mutaciones en POLEG, el riesgo de una insuficiencia hepática fulminante y fatal es real y está bien documentado. Y para el manejo agudo de los episodios tipo ictus, los CCLEs, la palabra clave es urgencia. Tenemos que verlos y tratarlos como lo que son, un estatus epiléptico focal. Esto significa iniciar terapia intravenosa de inmediato, ser agresivos en el tratamiento y, por supuesto, apoyarnos en un monitoreo con electroencefalograma continuo. ¿Y qué pasa cuando los fármacos no son suficientes? Bueno, aquí es donde las terapias no farmacológicas empiezan a brillar. La evidencia reciente es muy prometedora. La dieta cetogénica, por ejemplo, ha demostrado ser segura y bastante eficaz, sobre todo en síndromes como MELAS y en pacientes con deficiencia del complejo 1, porque básicamente le da al cerebro una fuente de energía alternativa. Muy bien, para cerrar, vamos a resumir esto en 5 mensajes clave para llevar a la práctica. Primero, siempre sospechen de enfermedad mitocondrial en epilepsias multisistémicas. Segundo, recuerden que todo se debe a la falta de ATP. Tercero, una buena historia familiar buscando herencia materna es oro. Cuarto, dominen los fenotipos clave, MELAS, MERV, POLG y LI. Y quinto, la regla de oro. Jamás usar valproato si se sospecha o confirma POLG. El futuro en esta área es realmente fascinante y nos obliga a estar constantemente actualizados. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.